mis queridos amigos y amigas de Cáritas. Siento una gran alegría de poder comunicarme con ustedes. Sentí una gran alegría ante la creación de esta área de integración de barrios populares. Y vamos a intentar hacer una recorrida un poco de la relación del Papa Francisco con los barrios populares y del magisterio del Papa Francisco con respecto a ellos. Siendo cardenal arzobispo de Buenos Aires, ni bien llegó al gobierno de la arquidiócesis, fue mandando a los barrios populares sacerdotes jóvenes. En realidad en Buenos Aires teníamos pocos sacerdotes comprometidos con su presencia en los barrios. Y Monseñor Bergoglio en aquel tiempo hizo todo lo posible para que incluso algunos sacerdotes que recién comenzaban su ministerio fueran haciendo su experiencia en los barrios. Esto fue haciendo escuela, fue muy importante. Y luego, siendo Papa, en la exhortación Evangelii Gaudium, nos va a hablar en el número 200 de esta realidad de la atención espiritual de los barrios populares. Dice: puesto que esta exhortación se dirige a los miembros de la Iglesia Católica, quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerle su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Yo debo decir que aquí cumplió, como obispo cumplió. Puso a estas comunidades en el lugar que necesitaban tener. Primero en cuanto a la atención espiritual. ¿Cuál es la razón de esto? A mi modo de ver, es que todos necesitamos a los pobres como maestros. Y sin duda alguna que yo pienso que esta es una de las grandes novedades del papado del Papa Francisco. 2 números antes, en Evangelii Gaudium mismo, en el 198, cuando nos dice que para la Iglesia la opción preferencial por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, política o filosófica, él recuerda que, inspirada en ella, la Iglesia hizo una opción por los pobres entendida como una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Esta opción, que como decía Benedicto, está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza, se va a fundar en que ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Ellos son el centro del camino de la Iglesia. Tienen mucho que enseñarnos. Va a repetir después, hace muy poquito, en el encuentro con los barrios populares, esta experiencia particular del sufrimiento y de cómo solamente aquellos que han sufrido, dice el Papa, son los que pueden transmitirnos una auténtica esperanza. Solamente aquellos que han sufrido, que tienen la experiencia, dice textualmente: el sufrimiento del mundo se entiende mejor junto a los que sufren. Ellos comprenden mejor lo que viven los demás
y son capaces de ayudarnos a encontrar caminos de esperanza. Esto, digamos, como fundamento. ¿Cuáles son aquellos valores que ellos nos enseñan, que nosotros descubrimos en los barrios? En primer lugar, el valor de la solidaridad. Esto se ve tanto en los barrios. En los barrios, aquellos que han tenido la experiencia de estar viviendo en los barrios siempre sacan esas conclusiones de vida, de poder ponernos al servicio con mayor facilidad y también con menos vueltas. La realidad de estar mucho más cerca los ancianos de los chicos, no recluidos en otras casas, sino participando de la misma vida. Poder ver a abuelas que se hacen cargo de sus nietos, que los van criando. Poder ver hermanitos mayores o hermanitas mayores que también ayudan en la tarea con los chicos, con todas las dificultades que esto tiene, pero vemos cómo se va mamando desde muy pequeño el tema de la solidaridad. Esto significa aportar inmensos valores a la sociedad. Muchos hermanos nuestros de nuestros barrios populares vienen de países limítrofes y el Papa nos ha pedido, lo dice también en su carta Evangelii Gaudium, el poder acoger, promover, proteger a estos hermanos nuestros. En realidad, todo el tema de los migrantes es un enorme problema, pero ellos tienen el don de poder aportarnos. Estoy pensando particularmente en comunidades latinoamericanas, su profunda fe mariana, sus valores, su capacidad de trabajo, su laboriosidad, y nosotros la posibilidad de enriquecernos a través de estas presencias en medio de nosotros. El valor de la hospitalidad. Yo he contado varias veces cómo, estando en un hogar de niños en el barrio norte, un hogar que acogía a chicos cuyas mamás trabajaban como empleadas domésticas durante toda la semana. Una vez se había quemado la casilla de una y yo puse todo mi empeño en intentar buscar chapas de la municipalidad o lo que fuere, pero antes que yo tuviera este afán activista, digamos, una de las mamás le ofreció su casa a esta señora para que fuera a vivir con toda naturalidad. Venite a casa, tenía 4 chicos y los espacios no eran suficientes. Decíamos hace un ratito el valor de aquellos hermanos que vienen del interior o que vienen de países limítrofes, el valor de las raíces, el poder sostener y seguir cultivando las raíces históricas, que hoy es tan importante, señala el Papa en Fratelli Tutti, esta pérdida de la conciencia histórica, como si todo comenzara hoy, como si todo comenzara con uno, como si uno fuera omnipotente y no tuviera ningún punto de referencia en el pasado. Y es tan rica la fuerza de las raíces, de las tradiciones y lo que está contenido en las tradiciones. Por eso yo celebro, a veces pasa en algunos barrios de mi diócesis, celebramos el Día de la Madre Paraguaya, por ejemplo, celebramos a los santos que se celebran particularmente en los lugares de origen, intentando recrear la cultura de aquellos hermanos nuestros que han venido de lejos. Recuerdo en Buenos Aires la procesión del Cristo Morado que se hace en octubre, y que es en Perú una enorme procesión por el culto al Cristo Morado. Recuerdo haber hermanos peruanos
la alegría y la felicidad de ver un espacio que la Iglesia pone para que se recree su cultura, para que ellos puedan sentirse como en casa. Bueno, esto es la Iglesia, la posibilidad de hacer sentir a todos como en casa. En ese sentido, un santuario donde nos sentimos en casa, porque es la casa de la Madre. Un santuario representa de alguna manera lo que es la Iglesia, la posibilidad de sentirnos todos en casa y todos reconocidos en nuestra propia dignidad. Porque como dice el Papa en Fratelli Tutti, la globalización nos hace cercanos, pero no nos hace hermanos. La globalización hace que en ciertas cosas nos comuniquemos rápidamente, pero que no nos comuniquemos en profundidad. Dejamos a los jóvenes sin la sabiduría de los ancianos, decíamos hace un ratito, sacando a estos de casa. Esto es tan importante en nuestros barrios, la convivencia entre generaciones. No podemos negar al mismo tiempo la vulnerabilidad, el estar expuestos a tantas cosas. Ustedes lo saben muy bien. La droga, estar expuestos a la prostitución, a la trata de personas, a tantas calamidades que nos suceden con los chicos, con las chicas. Estar expuestos a las mafias que aprovechan todo esto y sobre todo estar expuestos a la violencia, que no se sufre en ningún lugar como se sufre entre nuestros hermanos más pobres. Hay un texto muy importante, a mi modo de ver, en Laudato Si, en el que el Papa pone toda su experiencia evangelizadora con respecto a los barrios populares, y que solamente pueden experimentarlo aquellos que han convivido largamente con nuestros hermanos más pobres. Y son lo que el Papa llama las experiencias de salvación comunitaria, como en situaciones verdaderamente negativas, complicadas, como el hacinamiento en las viviendas, la falta de comodidad, la inmensa cantidad de molestias y de trastorno que esto puede producir, como en medio de todas esas dificultades puede surgir lo mejor de una persona. Y tantos hermanos han sido testigos de esto que estoy diciendo. Está en el número 149 de Laudato Si, las experiencias de salvación comunitaria, y hay un comentario muy importante del padre Juan Carlos Scanone, de feliz memoria, titulado La irrupción del pobre y la lógica de la gratuidad. Leo el número 149. También es cierto que la carencia extrema que se vive en algunos ambientes que no poseen armonía, amplitud y posibilidades de integración facilita la aparición de comportamientos inhumanos y la manipulación de las personas por parte de organizaciones criminales. Para los habitantes de barrios muy precarios, el paso cotidiano del hacinamiento al anonimato social que se vive en las grandes ciudades puede provocar una sensación de desarraigo que favorece las conductas antisociales y la violencia. Sin embargo, quiero insistir en que el amor puede más. Muchas personas en estas condiciones son capaces de tejer lazos de pertenencia y de convivencia que convierten el hacinamiento en una experiencia comunitaria donde se rompen las paredes del yo y se superan las barreras del egoísmo. Esta experiencia de salvación comunitaria es lo que suele provocar reacciones creativas para mejorar un edificio y un barrio. Qué importante que es eso, decirnos eso a nosotros, que como
como dice el Papa en Fratelli Tutti, hablando del buen samaritano, nos hemos vuelto analfabetos en acompañar a los más débiles. Qué importantes son estos testimonios que nos ayudan a abrir los ojos y a ponernos mejor al servicio de los más débiles. Hay otro elemento que está detrás de todos estos valores y es lo que significa para el Papa la categoría de relación. En realidad, él concibe a la Iglesia como un pueblo que a imagen de la Trinidad es una familia, pero también como la Trinidad se dan hondas relaciones entre personas. El concepto que tiene el Papa de pueblo es el mismo del Concilio Vaticano II, la Iglesia, pueblo de Dios, no es una masa informe. Nosotros cuando oímos la palabra pueblo ya enseguida pensamos en un populismo, pensamos en el uso demagógico de una masa inconsciente, pensamos en un término político. El Papa piensa en un término teológico, pueblo de Dios. El pueblo de Dios se configura a imagen de la Trinidad. La Iglesia es un pueblo unido, no con cualquier unidad, sino con la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una familia. Los miembros del pueblo son las personas que tienen distintas relaciones. Vamos caminando como peregrinos, pero en ese caminar nos vamos relacionando, nos vamos vinculando con distintas personas. Este mundo de relaciones se vive de un modo particular en el barrio popular. No se vive igual en un departamento, donde nadie se conoce y uno apenas se saluda, sino que se ponen en juego una cantidad de relaciones cuerpo a cuerpo, que nos van definiendo como personas. Dice el Santo Padre que la categoría de relación, dice en ese libro lindísimo que les recomiendo, Soñemos Juntos, la categoría de relación define nuestra identidad que se va conformando en el encuentro de los rostros de los demás. No nacemos solos ni aislados. Enseguida dependemos de mamá y dependemos de otros. Y nos vamos socializando y nuestra identidad se va conformando según esos vínculos. La vida se va plasmando a través de esos vínculos. Entonces, de alguna manera, en un mundo, sobre todo después de la pandemia, que está sufriendo dolores enormes por las consecuencias de la hiperconectividad, y que ya lo estamos viendo en los chicos y en los jóvenes, el tema de la falta de socialización, que es gravísima y que todavía no sé si somos del todo conscientes de los males que esto ha traído, junto con tristeza, enojo, depresión, ira, parálisis, desgano, pesimismo, abandono. Junto con todo esto que ha ido trayendo la pandemia, nosotros vemos que en los barrios populares, prácticamente como no ha habido cuarentena, como tenemos que celebrar a tantas mujeres que han tenido una participación tan activa en medio de la pandemia. Yo he recorrido comedores en medio de la pandemia. Es admirable ver lo que se ha realizado en ellos y el clima que se vivía en medio de ellos. El Papa, en el encuentro con los movimientos sociales, habla de los mártires de la solidaridad. Yo diría tantos hermanos a quienes tenemos que agradecer el haberse mezclado sin temores con todo nuestro pueblo para poder acercar
el alimento. El alimento que es un bien esencial. Los muertos de hambre en el mundo, dice el Santo Padre en el mismo texto, superan a los muertos de COVID. Lo que pasa es que no son noticia ahora, pero todo este tema del hambre que se ha pronunciado enormemente en todo el mundo, es un tema tremendo. Bueno, ahí han estado miembros de nuestros barrios populares ayudando, colaborando, entregando su tiempo, su afecto, para poder llevarlo a la mesa popular, a la mesa de nuestros comedores populares. Yo querría agradecer también, como lo hace el Santo Padre, a tantos mártires de la solidaridad que han acudido de fuera también a nuestros barrios. En mi diócesis yo tenía un barrio hace un año y pico que estaba contagiado de COVID. La gente tenía miedo de llevar el alimento y tenía miedo de que fueran a sus casas a buscar el alimento, a buscar los tuppers. Entonces pedí ayuda al ejército y un grupo de jóvenes durante unos cuantos días, de jóvenes de Campo de Mayo, vinieron a servir a este barrio, ¿no? Me gustaría destacar esta realidad, ¿no? Que en ese momento de crisis, ¿no? Nosotros que hemos tenido una relación tan conflictiva con el ejército argentino, bueno, en este momento se puso de manifiesto, sin hacer ninguna laraca, ninguna propaganda, sino con sencillez, una respuesta rápida a una necesidad vital y urgente de la que me tocó ser testigo. Se da con plenitud entonces la categoría de relación, que es lo que necesitamos para respirar como personas, para humanizarnos, para no volvernos atontados por la imagen. La imagen nos ha resuelto una cantidad de problemas, pero al mismo tiempo nos trae otros. Por eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos para recibir estos valores que nos traen la gente que vive en nuestros barrios. En el discurso a los movimientos sociales, el Papa comienza recordando que los ha llamado poetas sociales. Poetas en el sentido de los que pueden hacer y pueden transformar la realidad. Así me gusta llamarlos, poetas sociales. Porque ustedes son poetas sociales porque tienen la capacidad y el coraje de crear esperanza allí donde solo aparece descarte y exclusión. Poesía quiere decir creatividad, y ustedes crean esperanza. Con sus manos saben forjar la dignidad de cada uno, la de sus familias y la de la sociedad, toda con tierra, techo y trabajo. Cuidado, comunidad. Gracias porque la entrega de ustedes es palabra con autoridad, capaz de desmentir las postergaciones silenciosas y tantas veces educadas a las que fueron sometidos, o a las que son sometidos tantos hermanos nuestros. Pero al pensar en ustedes, creo que principalmente su dedicación es un anuncio de esperanza. A partir de estos hermanos que han vivido, digamos, en este tiempo de pandemia, trabajando a través de la economía popular, los barrios con los que nosotros estamos en contacto, los barrios que visitamos, los barrios por los que trabajamos. El Papa, frente a esto, puntualiza nuevamente la necesidad de luchar por la tierra, el techo y el trabajo. La tierra. La tierra es un don.
el Señor nos lo ha regalado para que podamos trabajarlo y entregarlo a las otras generaciones. Digamos que es un préstamo. Cuando la Iglesia habla de la función social de la propiedad privada, o dicho de otro modo, del destino primario, del significado primario del destino universal de los bienes, del cual nos han hablado tanto los santos padres y el magisterio social de la Iglesia en los últimos 150 años, comenzando por la encíclica Rerum Novarum. Cómo estos principios nos animan a trabajar de un modo particular en nuestro país para pensar en la repoblación, en la necesaria repoblación. Todos tenemos derecho a la tierra. Este es un derecho primario. Aquí hay un derecho primario. Entonces, toda esta reflexión y este desafío de la función social de la propiedad se nos hace nuevo, se nos hace patente nuevamente a través de este contacto con los barrios populares y con los movimientos populares. El techo. La casa es el lugar donde reside nuestra intimidad. Allí somos como somos, allí nos sacamos las máscaras, nos descalzamos, digamos. Ahí no podemos fingir. Por eso es un lugar privilegiado de la educación y de la formación, donde se da en la casa un aprendizaje no académico, pero se aprenden valores, se transmiten valores. Pensemos en la importancia que tienen esos espacios para nuestras familias y lo que significa crear espacios que sean funcionales para que la dignidad de cada uno pueda desarrollarse. Es un principio que enuncia el Santo Padre en distintos lugares. No se puede pensar que por haber nacido en un lugar con menos recursos, el hombre esté llamado a tener menos dignidad. Entonces, la lucha por el techo también tiene este significado profundamente humanizador. Y finalmente, el tema del trabajo. El tema del trabajo que en la cultura nuestra se ve como un mero medio de producción. Se piensa que todo lo que es bueno para el mercado es bueno para la sociedad. El mercado, librado a sus propias fuerzas, ha generado desigualdad y daño ecológico. El capital se convierte en ídolo y esclaviza. Entonces, la propuesta está en el discurso a los movimientos sociales, la propuesta del salario universal, salario porque es el respeto a la dignidad del que está ya trabajando, como en los trabajos de la economía popular, y al mismo tiempo la posibilidad de que se trabaje menos horas para que muchos más puedan acceder al trabajo. Estas son las dos propuestas que vuelve a decir el Papa. En otro momento las había dicho también con más claridad. No puede ser posible que los trabajadores terminen agotados, habiendo espacio para que otros puedan trabajar y participar del bien del trabajo. Principalmente en este tiempo en donde nos vamos a encontrar todo el tema de la robotización que pondrá en juego la división del trabajo y exigirá una verdadera capacitación. Yo querría terminar con algo que está muy en la experiencia del Papa cuando era arzobispo de Buenos Aires. Vuelvo un poquito entonces atrás, si me permiten, que habla de su amor y de su compromiso
nuestros barrios populares. Está tomado del libro Soñemos Juntos. Esta particular sensibilidad del Santo Padre y este pensamiento social que es propio de su magisterio es un desafío para todos nosotros a estar cerca, a hacernos cercanos, a involucrarnos, a comprometernos. Una noche recorrí la ciudad con los cartoneros. La vi con los ojos de ellos. Vi el rostro de la cultura del descarte. Pero ellos se organizaron y cambiaron el modo de ver la basura. Reciclaron sus vidas con la esperanza de restituir su dignidad. Ellos mismos, a través de este trabajo que hemos considerado tremendo, como una ignominia, tracción a sangre, realizado tantas veces por chicos, por mujeres jóvenes, haciendo recorridos larguísimos, terminando con un cansancio impresionante. Bueno, con el tiempo han podido organizarse, han podido incluso peticionar la formación de un sindicato. Hay una capacidad vital enorme en la gente de nuestros barrios. Nosotros debemos acompañar y potenciar. Les agradezco muchísimo el poder estar cerca de ustedes, como miembros de Cáritas, que trabajan de distintos modos en los barrios populares, o que trabajan en los hogares de Cristo, que trabajan en los centros barriales, preparando ahora, no sé, me llena de alegría la peregrinación por los santuarios de nuestra patria, esa peregrinación misionera que piensan hacer, llevando el testimonio de todo el sufrimiento, pero también de toda la esperanza de nuestros barrios. El Señor nos bendiga.